Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es el tema los impuestos en México, en específico el régimen de actividad empresarial. El fundamento legal se encuentra en el título cuarto de la ley del ISR, en el capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, en la sección primera de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. El fundamento legal inicia en el artículo 100 de la ley del ISR. Están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección por los ingresos atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Para los efectos de este capítulo se consideran: fracción primera, ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Fracción segunda, ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo primero de este título. Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realicen la actividad empresarial o presten el servicio profesional. Artículo 101. Para los efectos de esta sección, se consideran ingresos acumulables por la realización de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, además de los señalados en el artículo anterior y en otros artículos de esta ley, los siguientes. Fracción primera. Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional, así como de las deudas antes citadas que se dejen de pagar por prescripción de la acción del acreedor, la diferencia que resulte de restar del principal actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión al momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema financiero. En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas condonaciones, quitas o remisiones. Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso podrán disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos en los términos establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles, de las pérdidas pendientes de disminuir que tengan en el ejercicio en el que dichos acreedores les perdonen las deudas citadas. Cuando el monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, la diferencia que resulte no se considerará como ingresos acumulables, salvo que la deuda perdonada provenga de transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas, a que se refiere el artículo 179 de esta ley. Fracción segunda. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar de títulos de créditos distintos de las acciones relacionados con las actividades a que se refiere este capítulo. Fracción tercera. Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente, afectos a la actividad empresarial o al servicio profesional. Fracción cuarta. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Fracción quinta. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. Fracción sexta. Los obtenidos por agentes de instituciones de créditos, de seguros, de fianzas o de valores por promotores de valores o de administradoras de fondos para el retiro, por los servicios profesionales prestados a dichas instituciones. Fracción séptima. Los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. Fracción octava.
los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos en libros, periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía Internet, o bien la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales y en general cualquier otra que derive de la explotación de derechos de autor. Fracción novena, los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicios profesionales sin ajuste alguno. Fracción décima, las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban siempre que se hubiesen efectuado la deducción correspondiente. Fracción décimo primera, la ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad. Los ingresos determinados presuntivamente por la autoridad fiscal en los casos en que proceda conforme al Código Fiscal de la Federación, se considerarán ingresos acumulables en los términos de esta sección cuando en el ejercicio en que se trate el contribuyente perciba preponderantemente ingresos que correspondan a actividades empresariales o a la prestación de servicios profesionales. Para los efectos del párrafo anterior, se considera que el contribuyente percibe ingresos preponderantemente por actividades empresariales o por prestación de servicios profesionales cuando dichos ingresos representen en el ejercicio de que se trate o en el anterior más del 50% de los ingresos acumulables del contribuyente. Las autoridades fiscales podrán determinar la utilidad de los establecimientos permanentes en el país de un residente en el extranjero con base en las utilidades totales de dicho residente, considerando la proporción que los ingresos o los activos de los establecimientos en México representen el total de los ingresos o de activos respectivamente. Artículo 102. Para los efectos de esta sección, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos o a depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción primera del artículo 101 de esta ley, estos se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la remisión o en la que se consuma la prescripción. En el caso de enajenación de bienes que se exporten, se deberán acumular el ingreso cuando efectivamente se perciba. En el caso de que no se perciba el ingreso, dentro de los 12 meses siguientes a aquel en que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo. Artículo 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales podrán efectuar las deducciones siguientes. Fracción primera. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Fracción segunda. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios para fabricar bienes o para enajenarlos. No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósitos de bienes o mercancías, la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera, ni las piezas denominadas onza trois. En el caso de ingresos por enajenación de terrenos y de acciones, se enterará lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de esta ley respectivamente. Fracción tercera, los gastos. Fracción cuarta, las inversiones. Fracción quinta, los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicios profesional sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo, siempre y cuando dichos capitales hayan sido convertidos en los fines de la actividad o de las actividades a que se refiere esta sección y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente.
Fracción sexta, las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Fracción séptima, los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales. Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del establecimiento permanente, ya sean las erogadas en México o en cualquier otra parte, aun cuando se prorrateen con algún establecimiento ubicado en el extranjero, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley. Los contribuyentes a que se refiere esta sección considerarán los gastos e inversiones no deducibles del ejercicio en los términos del artículo 28 de esta ley. Artículo 104. Los contribuyentes a que se refiere esta sección determinarán la deducción por inversiones aplicando lo dispuesto en la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de esta ley. Para estos efectos se considerarán inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta ley. Para los efectos de este artículo, los porcientos de deducción se aplicarán sobre el monto original de la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que proceda su deducción. Cuando no se pueda separar el monto original de la inversión de los intereses que en su caso se paguen por el financiamiento, el porciento que corresponda se aplicará sobre el monto total, en cuyo caso los intereses no podrán deducirse en los términos de la fracción quinta del artículo 103 de esta ley. Artículo 105. Las deducciones autorizadas en esta sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes. Fracción primera, que hayan sido efectivamente erogados o erogadas en el ejercicio de que se trate. Se consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo mediante traspasos de cuentas en instituciones de créditos a casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado, o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Igualmente, se consideran efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúe con cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque, no haya transcurrido más de 4 meses. Se presume que la suscripción de títulos de créditos por el contribuyente diversos al cheque constituye garantía del pago del precio o de la contraprestación pactada por la actividad empresarial o por el servicio profesional. En estos casos, se entenderá recibido el pago cuando efectivamente se realice o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los títulos de crédito, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. Tratándose de inversiones, estas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la inversión. Fracción segunda, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado el pago de este impuesto en los términos de esta sección. Fracción tercera, que cuando esta ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos del artículo 104 de esta ley. Tratándose de contratos de arrendamientos financieros, además deberá cumplirse los requisitos del artículo 38 de esta ley. Fracción cuarta, que se resten una sola vez aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos ingresos. Fracción quinta, que los pagos de primas de seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta ley señala como deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos, y siempre que tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora a persona alguna, con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas matemáticas. Fracción sexta. Cuando el pago se realiza a plazos,
La deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el artículo 104 de esta ley. Fracción séptima, que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación. Fracción octava, que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta ley. Tratándose de únicamente los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera del artículo 27 de esta ley, estos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio y la fecha de expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder al ejercicio en el que se efectúe la deducción. Para los efectos de esta sección, se estará lo dispuesto del artículo 27, fracciones tercera, cuarta, quinta, sexta, décima, décima primera, décima tercera, décima cuarta, décima séptima, décima octava, décima novena y 21ª de esta ley. Artículo 106. Los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que corresponda el pago mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago. Las deducciones autorizadas en esta sección, correspondientes al mismo periodo y a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa que se determine de acuerdo a lo siguiente. Se tomará como base la tarifa del artículo 96 de esta ley, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo a que se refiere el pago provisional de que se trate, y que correspondan al mismo renglón identificado por el mismo % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación contra el pago provisional determinado conforme a este artículo. Se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse en su caso conjuntamente con las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo. Las personas morales obligadas a efectuar la retención podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal a que se refiere el párrafo anterior, siempre que la persona física que preste los servicios profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, y en el comprobante se señala expresamente el monto del impuesto retenido. En este caso, las personas físicas que expidan el comprobante fiscal podrán considerarlo como comprobante de retención del impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo en los términos de las disposiciones fiscales. Lo previsto en este párrafo en ningún caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar en tiempo y forma la retención y entero del impuesto y las prestaciones de las declaraciones informativas correspondientes en los términos de las disposiciones fiscales respecto de las personas a las que les hubiera efectuado dichas retenciones. Artículo 107. Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales
y no obtengan otros ingresos grabados conforme a este capítulo, cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre los ingresos percibidos sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Estos contribuyentes quedarán relevados de la obligación de llevar libros y registros, así como de presentar declaraciones provisionales distintas de las antes señaladas. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar declaración anual en los términos de los artículos 152 de esta ley y podrán deducir únicamente los gastos directamente relacionados con la prestación del servicio profesional. Artículo 108. Cuando se realicen actividades empresariales a través de una copropiedad, el representante común designado determinará en los términos de esta sección la utilidad fiscal o la pérdida fiscal de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Para los efectos del impuesto del ejercicio, los copropietarios considerarán la utilidad fiscal o la pérdida fiscal que determine conforme al artículo 109 de esta ley en la parte proporcional que de la misma les corresponda y acreditarán en esa misma proporción el monto de los pagos provisionales efectuados por dicho representante. Artículo 109. Los contribuyentes a que se refiere esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 152 de esta ley. Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales las deducciones autorizadas en esta sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. A la utilidad fiscal así determinada se le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en su caso, las pérdidas fiscales determinadas conforme a este artículo pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, el resultado será la utilidad gravable. La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere esta sección obtenidos en el ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Al resultado obtenido se le adicionará la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas en el ejercicio a que se refiere el párrafo anterior. En este caso se estará lo siguiente. Fracción primera. La pérdida fiscal en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal determinada en los términos de esta sección de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Para los efectos de esta fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de los ejercicios anteriores, ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente. El periodo comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida fiscal, se considerará como primer mes de la segunda mitad el mes inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio. Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal ocurrida en ejercicios anteriores, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo posteriormente hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado. Fracción segunda. El derecho a disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufre y no podrá ser transmitido por acto entre vivos ni como consecuencia de la enajenación del negocio. En el caso de realizarse actividades empresariales, solo por causa de muerte podrá transmitirse el derecho a los herederos o legatarios que continúen realizando las actividades empresariales de las que derivó la pérdida. Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la realización de las actividades
a que se refiere esta sección solo podrán ser disminuidas de la utilidad fiscal derivada de las propias actividades a que se refiere la misma. Para los efectos de esta sección, para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción novena, inciso E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de conformidad con este artículo. Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales en el mismo ejercicio, deberá determinar la renta gravable que en términos de esta sección corresponda a cada una de las actividades en lo individual. Para estos efectos se aplicará la misma proporción que se determina en los términos del artículo anterior. Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes. Fracción primera. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Fracción segunda. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, tratándose de personas físicas cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 2 millones de pesos, llevarán su contabilidad y expedirán sus comprobantes en los términos de las fracciones tercera y cuarta del artículo 112 de esta ley. Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero para los efectos del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción, la tercera y la quinta de este artículo respecto de dichos establecimientos podrán hacerlo de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de esta ley. Fracción tercera. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban. Fracción cuarta. Conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, así como aquellos necesarios para acreditar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal de la Federación. Fracción quinta. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales deberán formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. Cuando el contribuyente inicie o deje de realizar actividades empresariales, deberá formular estado de posición financiera referido a cada uno de los momentos mencionados. Fracción sexta. En la declaración anual que se presente determinará la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Tratándose de las declaraciones a que se refiere la fracción séptima de este artículo, la información deberá proporcionarse a través de medios electrónicos en la dirección de correo electrónico que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Fracción séptima. Presentar y mantener a disposición de las autoridades fiscales la información a que se refieren las fracciones sexta y decimoquinta del artículo 76 de esta ley. Fracción octava. Expedir constancias y comprobantes fiscales en los que se asienten el monto de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuentes de riqueza ubicada en México, de acuerdo con lo previsto por el título quinto de esta ley, o de los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de instituciones de créditos del país, en los términos del artículo 48 de la misma, y en su caso el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito. Fracción novena. Los contribuyentes que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo primero de este título deberán cumplir con las obligaciones que se establecen en el mismo. Fracción décima. Presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio la información a que se refiere la fracción décima del artículo 76 de esta ley. Fracción décimo primera. Obtener y conservar la documentación a que se refiere el artículo 76, fracción novena de esta ley. Lo previsto en esta fracción no se aplicará tratándose de contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 13 millones de pesos, excepto aquellos que se encuentren en el supuesto
a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 179 de esta ley. El ejercicio de las facultades de comprobación respecto de esta obligación solamente se podrán realizar por ejercicios terminados. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa con el tema Los impuestos en México. En esta nueva programación de los impuestos, con el tema en específico, régimen de actividad empresarial, por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube, Radio Fiscal. Radio Fiscal es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web oficial cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea y el servicio de contador en línea. Si usted necesita una orientación fiscal, escriba al correo radiofiscalmx@gmail.com con un servidor contador público Pedro Linares Manuel. Si su asunto es de índole jurídico, escríbale a la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez al correo radiofiscalmx@gmail.com. Le recuerdo que la orientación por correo es totalmente gratuita, no tiene costo. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.